quizás ya haciendo una exploración en lo que la Constitución de la República establece y para precisamente abonar a este engaño, al contrario de este engaño que han venido de alguna manera impulsando todos estos opositores y esta estructura de poder político que es la que precisamente estamos destruyendo, haciendo las cosas correctamente y en conexión con el pueblo salvadoreño, vamos a mencionar el artículo base. El artículo base es el 152 que se encuentra en la Constitución de la República y lo primero que hay que determinar dentro de esto es, fíjense, hay dos maneras para que un presidente pueda continuar, sin entrar en el detalle de si es legal o no es legal. ¿Cuáles son esas dos maneras? Bueno, una es que el presidente decida continuar, de hecho, a la fuerza, por ejemplo, en algún país X, y la otra es que vaya a una reelección mediante un voto popular. Esas son las únicas dos maneras. Entonces vamos a hacer esta exploración en el artículo. Fíjense, el 152, ahí lo pueden ver en pantalla, dice: no podrán ser candidatos a la presidencia de la República. Vamos a hacer una pausa ahí y vamos a definir para quién es la prohibición. El 152 es claro y dice: no podrán ser candidatos a la presidencia. No dice no podrán ser presidentes. Eso tiene un sentido muy importante. ¿Por qué? Porque al decir no podrán ser candidatos a la presidencia, obligatoriamente para poder analizar las prohibiciones que vienen a continuación, es necesario determinar en qué momento se es candidato a la presidencia. ¿Sí? Sí, el error radica en que la oposición maneja como que los candidatos van a ser candidatos a partir del 1 de junio del 2024. Pero a partir del 1 de junio ya hay nuevo presidente. No es ese momento en el que nace un candidato o en el que adquiere precisamente el rango de candidato. ¿En qué momento se es candidato entonces? Bueno, cuando se inscribe usted, cumpliendo los requisitos legales, como candidato. Entonces esa prohibición nos obliga a analizar en qué momento se es candidato. Entonces quizás me voy a parar y voy a hacer una línea en el tiempo. Tal vez puede cámaras enfocarme y vamos a hacer una línea del tiempo. Vamos a hacer varias líneas del tiempo, pero esta es la primera línea del tiempo. Aquí vamos en este segmento a poner la presidencia, ¿sí? La presidencia de Sánchez Serén. Esta es la presidencia de Sánchez Serén. Acá es la presidencia de nuestro presidente actual, Nayib Bukele. Entonces vamos a poner acá presidente actual. ¿Sí? Este es el presidente actual. Y aquí 2024. 1 de junio del 2024. Es esta raya que está acá. Entonces dice que no podrán ser candidatos a la presidencia. Entonces esto nos obliga a pensar en qué momento somos candidatos. ¿Seremos candidatos aquí? No, porque aquí ya hay un nuevo presidente. A partir del 1 de junio ya el pueblo eligió a un presidente. Entonces ahí no se puede ser candidato. Entonces se puede ser candidato en este periodo, dentro de este quinquenio. Siendo el presidente Bukele presidente, ahí todos los que requieran ser candidatos, cuando se abra precisamente en el tribunal, van a ir a inscribirse al tribunal. ¿Sí? Correcto. Entonces vamos a seguir leyendo el artículo, y el artículo dice: no podrán ser candidatos a presidente de la República. Ya determinamos que eso es en este periodo. No puede ser el 1 de junio, insisto, porque el 1 de junio del 2024 ya tenemos presidente. Entonces dice, el que haya, la prohibición dice, no podrá ser candidato, o sea, en este periodo, el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior. Tal vez podemos ver el artículo nuevamente, si me ayuda a cámara. Ustedes pueden ver que hemos señalado en rojo la primera prohibición contenida en el artículo y la verde es la segunda prohibición. Nos vamos a enfocar en la primera prohibición ahorita. Y dice,
el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior. Volvamos aquí a la pizarra. Entonces dice, ya definimos que para ser candidato, ¿sí? Para ser candidato, debe ser en este periodo, dentro del quinquenio del presidente actual. Y entonces dice el artículo, no puede ser candidato a presidente el que haya desempeñado la presidencia por más de 6 meses consecutivos, no. ¿En qué periodo? Durante el periodo inmediato anterior, ¿sí? Ya definimos que aquí se inscribe como candidato, no aquí, y nos dice que no puede ser candidato el que ha ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior. ¿Cuál es el periodo inmediato anterior a este? ¿El actual? Obviamente es el de Sánchez Serén. Y allí no hay vuelta de hoja. Ahí está clarísimo. ¿Por qué? Porque la prohibición, insisto, es para los candidatos. ¿Y en qué momento se inscriben los candidatos? No se inscriben el 1 de junio del 2024. Ahí hay un presidente. Ya hay un presidente. Entonces se inscriben antes de eso. Y antes de eso, aquí, el 30 de mayo, es todavía parte del quinquenio del presidente actual. Exacto. Entonces, si la ley le dice que no puede ser candidato el que haya ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior, tenemos que identificar cuál es el periodo presidencial anterior a ese quinquenio. Y ese es el de Sánchez Serén. Sí, señor. Simple. Ahí no hay vuelta de hoja. Ahora bien, si pueden poner el artículo nuevamente, por favor. Vamos a ir a la segunda prohibición. Ya definimos que la primera habla del periodo inmediato anterior de la presidencia, el cual es el de Sánchez Serén. Ahí es innegable. Y todos los abogados que hablan lo contrario realmente están agarrando una postura político-partidaria. Pero jurídicamente el artículo está claro. ¿Por qué? Insisto, porque dice no podrán ser candidatos a la presidencia. No dice no podrán ser presidentes, ¿verdad? Así, candidatos. Candidatos. ¿En qué momento se es candidato? Bueno, se van a tener que inscribir en este quinquenio. Sí, señor. En el 2020, a partir del 1 de junio ya hay un presidente nuevo. O ya hay un presidente. Entonces, eso nos hace ver que el periodo inmediato anterior es el de Sánchez Serén. Ahora veamos por favor el artículo nuevamente para ver la segunda prohibición. Y dice, o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. ¿Sí? Fíjense bien, aquí le está circunscribiendo, y vamos a borrar esta gráfica para que quede más claro. Y vamos a volver a hacer la línea del tiempo. Y este es el periodo de Sánchez Serén. Este es el periodo del presidente actual. Y este es el 2024. Y aquí vamos a hacer la rayita del 1 de junio, donde ya empieza el nuevo quinquenio del presidente que elige el pueblo salvadoreño. Entonces, al ver el artículo dice, o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio. Ahí dice, o dentro de los últimos 6 meses, en la parte verde, anteriores al inicio del periodo presidencial. Volvámonos acá, por favor. El periodo presidencial empieza aquí, con el 1 de junio, ¿verdad? Y le está diciendo el constituyente, la Constitución le está diciendo que no puede ser también candidato a presidente el que en estos 6 meses, le pone la Constitución, haya desempeñado la presidencia. Quiere decir que si alguien desempeñó la presidencia en estos 6 meses antes del 1 de junio, no puede ser candidato a presidente. Entonces, quiere decir que si alguien desempeñó la presidencia aquí, sí puede ser candidato, en sentido contrario a lo que está estableciendo. Si alguien ejerció la presidencia aquí en este quinquenio, sí puede ser candidato. Si alguien ejerció la presidencia aquí, también. Aquí el primer día, también. ¿Por qué?
porque el legislador, volvamos a poner el artículo, por favor, dice, o dentro de los últimos 6 meses anteriores a qué, al inicio del periodo presidencial. Volvámonos acá, el periodo presidencial empieza acá. 1 de junio del 2024. El 1 de junio del 2024. Entonces le dice, el que ha desempeñado la presidencia en estos 6 meses no puede inscribirse como candidato. Entonces, pero si ustedes se fijan, el legislador o el constituyente, la Constitución establece la prohibición aquí, nada más en este segmento de 6 meses, ya para empezar el nuevo quinquenio. Entonces quiere decir, ¿por qué el legislador dejó todos estos años y meses de parte de este quinquenio libre? Porque sí se puede. Se puede. Entonces los que dicen que no se puede reelegir están mintiendo, porque el legislador solo lo circunscribió a 6 meses. ¿Sí? Sí. Entonces quiere decir que alguien que ejerció la presidencia aquí sí puede inscribirse como candidato. Entonces, si ustedes se fijan, el artículo, que es el 152, establece 2 prohibiciones. Una es que no puede ser candidato a presidente el que haya ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior. Ya definimos que para inscribirse de candidato debe ser en el quinquenio actual. El que quiera ser candidato para el periodo 2024 debe ser en este quinquenio que se inscribe como candidato. Y le dice la ley, no podrá ser candidato, insisto, el que ha ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior. Se inscribe aquí como candidato el periodo inmediato anterior, es el de Sánchez Serén. Y la otra prohibición que dice la Constitución es el que haya desempeñado la presidencia en el rango de estos meses, 6 meses, antes del 1 de junio. Quiere decir que quien ha sido presidente aquí, sí puede. El que ha sido presidente en este tiempo, sí puede. ¿Qué tiene que hacer el presidente aquí si él decide? Bueno, pedir permiso. Ahí está la pregunta. Pedir permiso. Dicen algunos, no, tiene que renunciar. No, porque si usted ve el artículo, vuélvame a poner el artículo, por favor. Dice, el que haya desempeñado. Veamos sinónimos de la palabra desempeñar, ¿sí? Para determinar qué quiere decir desempeñar. Por ahí hay una lámina que traemos con sinónimos de la palabra o del verbo desempeñar. Es ejecutar, realizar, ejercer, hacer. Quiere decir que alguien que pide permiso aquí ya no está en funciones. Porque si por ejemplo usted es el gerente de operaciones de alguna ferretería y usted pide permiso y el subgerente toma el cargo porque usted pide permiso por 6 meses porque está enfermo, porque va a ir a ver a sus hijos en el exterior, ¿qué sucede? ¿Está en funciones usted? No, usted se fue, ¿verdad? Usted pidió permiso. ¿Quién está en funciones? El subgerente. Entonces si él pide permiso, ¿quién entra en funciones? Entra en funciones el vicepresidente o el designado. Exacto. ¿Está desempeñándose el presidente al pedir permiso? No. El que está en funciones, el que está ejecutando, es el vicepresidente o el designado. Va. Clarito eso, nos vamos a mover a otros puntos que también habla la oposición. Yo creo que tenemos claro, en este punto, e insistiendo, hay 2 partes importantes. La primera es definir en qué momento que es una prohibición para los candidatos y no para el presidente, ¿sí? Entonces, si vemos nosotros el 152, dice, no podrán ser candidatos a la presidencia. Bueno, entonces eso nos obliga a querer saber en qué momento se es candidato. Y si son elecciones del 2024, ¿en qué momento vamos a ser candidatos para esa elección nueva? En este quinquenio. Y si la ley le dice, no pueden ser candidatos los que hayan sido presidentes en el periodo inmediato anterior, ¿cuál es el periodo inmediato anterior al ser candidato? El de Sánchez Serén. Sánchez Serén. Y la otra prohibición es los 6 meses.